Noé, ¿por qué dudaste? Hermanos, hoy es un día que quiero decir dos cosas antes de estudiar la palabra. ¿Cómo están ustedes? Bien. Laura, gloria a Dios, de pie de nuevo, gloria a Dios. En primer lugar, decir que nuestra hermana Gérnica, para los que no se ubican, se sentó siempre allá atrás, era vecina nuestra, dejó de venir cuando empezó esta malicia y esta semana pasada contrajo el virus y el Señor la llamó a su presencia. Quiero pedirles que oren por su esposo. Ellos vivían solos, su hija vive fuera, para que este Señor pueda ser consolado por Dios. Recuerden lo que nos dice la palabra: llorando con los que lloran y gozándonos con los que se gozan. El pueblo de Dios debe estar en unidad también en momentos de dolor. Lo otro es decir, porque hay que decir las cosas cuando el Señor cumple, nos deja ver su gran amor y su misericordia, tenemos que decirlas. Hace 2 años, 2020, el Señor nos dijo que había llegado el tiempo del cumplimiento del Salmo 2. Hemos hablado varias veces de eso y tenemos que seguir hablando de eso. Y nos pidió esa vez que oráramos por los jueces que continuamente cambian las leyes, sus leyes. Recuerden que ese salmo habla de que se levantaron, se pusieron de acuerdo en contra de las leyes y dijeron: rompamos sus leyes. El Señor nos dijo: oren por ellos, para que tengan temor reverente, para que me sirvan con gozo. Y yo, Orfa, oí eso, me asombré muchísimo de que el Señor nos mandara a orar por los jueces malitos de la tierra. Por supuesto que su palabra dice que nosotros tenemos que orar por los que están en eminencia, para que nos permitan vivir una vida dentro de lo que es la ley de Dios. Pero hermanos, han hecho tantas cosas terribles que cuesta trabajo orar por ellos. Así que el Señor nos dijo: oren por ellos para que ellos me sirvan con gozo y con temor reverente. Y cuando esta semana yo vi lo que el Señor hizo, tenemos que alabarlo. Hermanos, aplauda de verdad. El Señor está diciendo, nos está enseñando que no importa lo que los hombres planeen, no importa cuántos años lo hayan tenido en vigencia, el día que Él dijo, esto es, eso se va a hacer. Y nos lo está enseñando porque quiere que sepamos que en medio de este problema tan grande que vivimos en la tierra, advertido por Él, no hay nada que se escapa a su voluntad. Nada está fuera de la soberanía de Dios. Dios sigue siendo el rey, está sentado en su trono y solo permitirá que pase aquello que Él quiere que pase. ¿Qué nos está diciendo ahí a nosotros como iglesia? A su pueblo en el mundo entero. Nos está diciendo, ustedes no pueden solo mirar lo que ocurre, tienen que mirar lo que yo estoy haciendo. ¿Que esto va a levantar muchas cosas? Posiblemente. ¿Persecuciones de muchos tipos? Posiblemente. Pero solo ocurrirá si Dios lo permite. Así que por favor, alabemos a Dios porque Él ha dicho, en este momento sople vida sobre la tierra. El Señor nos enseña su verdad. Esta es un aviso más, una información más. El día 7 de julio, es un jueves, estamos convocando a todos los hermanos en comunión, bautizados, quiere decir eso, en comunión con esta iglesia, a una reunión muy especial. Por favor, hermanos, vaya planeando eso, venga ese jueves. Necesitamos compartir algunas cosas que el Señor quiere que sepamos y que debemos orar por ellas. Así que a las 7:30, jueves 7 de julio, con la voluntad de Dios. Ahora
vamos a leer la palabra. Un versículo en Juan 8:44. Juan 8:44. Yo le doy muchas gracias a Dios por todas las oraciones que Él ha respondido, que hemos hecho como iglesia. No nos olvidemos de ninguno de sus beneficios, hermanos. Tenemos que ser agradecidos. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú eres Dios, el soberano, el Rey. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra, por lo tanto eres nuestro creador. Gracias porque quisiste crearnos con propósito y estás pidiendo hoy a quienes somos parte de tu pueblo que demos esta declaración, entreguemos esta verdad, transmitamos este mensaje a millones de personas que todavía no te conocen, para que lleguen a conocer tu amor, para que acepten su amor, Señor, si abren sus corazones a ti, y para que puedan salir del engaño, de la mentira, del error, hacia el camino de la libertad. Tú, Señor, dijiste, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te suplicamos en este momento que tu Espíritu Santo traiga a nuestras vidas esa convicción por medio de tu palabra. Gracias una vez más por haber revertido lo que los hombres entienden que no debe ser revertido. Tú eres vida y tú proteges la vida. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que nos permites ver y disfrutar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice a los jueces que lo hicieron, que se dejaron guiar por ti. Guárdalos, protégelos, están en peligro, pero están en tus manos y te glorificamos por eso. Amén, amén, amén. La semana pasada empezamos una serie bajo el tema El que es de la verdad, escucha mi voz. El que es de la verdad, escucha mi voz. Y estuvimos, solo un resumen para introducir, estuvimos viendo lo que la palabra nos enseña acerca de Dios. Dios es Dios de verdad. Dios es grande en misericordia y verdad. Dios es el único Dios verdadero. Dios es veraz. Vimos esto tomando algunas de las palabras que aparecen en las Escrituras que se refieren a Dios, Dios mismo hablando acerca de Él y la verdad. La verdad está en Dios porque Dios es la verdad. Vimos también que Dios nos habló de que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza, y por esa razón el Señor nos facultó para saber que nosotros fuimos hechos con la verdad insertada en nuestra naturaleza. Nosotros somos seres humanos que por naturaleza, por algo que Dios aporta a nuestro ser, tenemos inclinación hacia la verdad. En segundo lugar, creer que Dios es la verdad. Esto es algo que Dios espera de nosotros. Esta es una respuesta inteligente, sabia, que nosotros creamos que Dios es verdad y su verdad es para nosotros también. Lo próximo que vimos fue que amar la verdad, Dios ama la verdad en lo íntimo y espera de nosotros que seamos genuinamente transparentes, genuinamente personas que busquemos la verdad, creamos la verdad, trabajemos con la verdad, lancemos puentes de verdad a los que nos rodean. El Señor nos hizo para elegir la verdad, no la mentira, la verdad. El Señor nos hizo para vivir la verdad y practicarla, no hablar de los labios hacia afuera, pareciendo que decimos la verdad, pero en nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes no son actitudes, ni pensamientos, ni sentimientos verdaderos. Y por último, hablamos de que hablar la verdad debe ser algo tan extenso, tan profundo, tan real, que nuestras relaciones interpersonales estén totalmente basadas en la verdad.
Si nosotros lleváramos esto en nuestras vidas y lo hiciéramos de esa forma, todo nuestro ser sufriría una transformación, porque Dios nos hizo para ser personas transparentes, genuinas, verdaderas. ¿Cómo te sientes cuando alguien te engaña? ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice que es verdad y descubres después que no es verdad? ¿Cómo te sientes? Desde el dolor hasta la frustración y la molestia, la ira, porque me engañó, porque no me dijo la verdad. Dios nos hizo para tener relaciones transparentes, genuinas, que van a dar entonces a luz una forma de vivir, una convivencia que va a edificarnos, que va a ayudarnos, que va a permanecer de esa forma. La familia que tiene la verdad, los esposos que viven la verdad, los hijos, la descendencia que aprende eso, los vecinos, vamos a tener ciudades transformadas, pueblos transformados, familias transformadas, porque la verdad es lo que Dios ha escrito en nuestro corazón. Y hablamos, para terminar este resumen de la semana pasada, yo espero que ustedes hayan pensado en eso durante la semana, porque hermanos, esto es para, recuerden que el Señor me lo instruyó cuando estaba enferma, porque este es el momento en que el que no esté cimentado en la verdad va a ser arrastrado por la mentira. Entonces tenemos que prestar atención a estas cosas. Y lo último fue que hablamos de que Dios revela en su palabra seis actitudes y reacciones que el ser humano nosotros hemos mostrado a través de la historia en contra de la verdad. Número 1, Romanos 1:18, dice que el Señor, su ira se manifiesta en contra de aquellos que detienen la verdad con injusticia. Y comentamos, detener, impedir, oponerse, hacerlo todo de una forma injusta, obligatoria, impositiva, para que la gente no quiera seguir la verdad, sino que quiera creer la mentira. Romanos 1:25, el Señor dice, otra actitud y reacción, cambiaron la verdad por la mentira. Un acto totalmente deliberado, y marqué eso en ese momento. Se introdujeron, dice Romanos capítulo 1, se introdujeron códigos de valoración moral y ética totalmente contrarios al deseo de Dios. Esto no es ahora ha florecido, ahora se está edificando, pero esto ha sido siempre desde que el ser humano pecó contra Dios. Número 3, Romanos 2:8, no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. El que busca solo hacer su voluntad, recuerden que el versículo está precedido por los que son egoístas. Y dijimos, cuando una persona es egoísta no puede obedecer, porque solo se obedece a sí mismo o a sí misma. Punto número 4, 2 Tesalonicenses 2:10. No recibieron el amor por la verdad o el amor de la verdad para ser salvos. En el lenguaje de Cristo, Juan capítulo 3, el Señor dice, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. 2 Timoteo capítulo 4:3 dice, apartarán sus oídos de la verdad. Un acto deliberado, también voluntario, en total libertad. No querer para nada oír lo que Dios dice. No querer para nada tener contacto con la ley de Dios, con los principios, mandamientos de Dios. No se quiere eso, sino que se busca solo lo que yo quiero oír. El Señor lo dijo claro, esto va a ser una de las marcas de los tiempos antes del fin. Y el Señor también habló de que es necesario que sepamos que en algún momento serán juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Hay un final. Hay un tiempo donde las cosas no van a ser como el hombre las ha deliberadamente, voluntariamente, impositivamente las ha hecho caminar, hacer progresar en esta tierra. No será así. El Señor dice, viene a reinar con vara de hierro. Ya hemos hablado de eso. Dios nos revela que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos enseña, reitera, cuáles han sido los efectos de que la mentira, el ser humano le diera cabida a la mentira.
desde que entró al mundo la mentira. El Señor nos enseña desde Génesis, vuelvo a decir, hasta Apocalipsis, quién es el creador, el autor, el promotor de la mentira y del engaño. Tenemos que saber eso. Porque muchas veces nosotros vemos las mentiras y los engaños y las trampas, nos damos cuenta, Dios permite que nos demos cuenta, y nosotros las permitimos en nuestras vidas. Nos alimentamos con eso. O simplemente nos hacemos parte de los que están viviendo en la mentira porque entendemos que, bueno, cada uno elige lo que quiere. Dios nos enseña que en este tiempo, hermanos, si tú y yo no levantamos bandera de verdad, en mansedumbre, como dije el otro día, en amor, pensando en el otro o la otra, porque se puede perder según lo que la palabra de Dios dice. Si no hacemos eso, estamos mostrando que somos compatibles, nos hemos hecho socios o socias del engaño. Así que es necesario que nosotros vayamos al Génesis para que nosotros demos un repaso y lo veamos en un contexto posmoderno. Es necesario que nosotros entendamos que el enemigo se acercó a la mujer. La primera que fue tentada fue la mujer. Y se acercó con un lenguaje, hermanos, por favor, preste atención a esto. Un lenguaje aparentemente bueno, convincente, verdadero. Un lenguaje seductor, sin embargo, y manipulador. Esta manera de acercarse es la manera que le dio al enemigo la entrega, recibió del ser humano la libertad para seguir haciéndolo de esa forma porque fue exitoso lo que hizo, resultó lo que hizo. Y se ha especializado, y lo vamos a ver ahorita, dicho por el Señor conforme a lo que leímos, es un especialista en engañar, es un mentiroso. Y todo lo que se mueve en la tierra tiene un matiz ligero, color pastel o muy intenso de que la mentira está prevaleciendo en eso que hacemos, en eso que creemos, en eso que pensamos, en eso que nos enseñan, en todo lo que se mueve en la tierra. Lo dice la palabra, lo voy a buscar, vamos a buscar. Entonces el Señor enseña que ese acercamiento, ese lenguaje seductor, fue la punta de lanza para lo otro que iba a venir. Claro, si la mujer hubiera dicho que no hubiera pasado, porque él entró por esa puerta y la usó a ella para que ella también convenciera a su esposo. Ahora, ¿qué es lo que esta estrategia tiene en esencia? Lo que parece verdad, ¿cuál es la esencia? 3 mentiras. Atención, mis amados. El enemigo no va a presentar la mentira como mentira, sino hasta después que nos haya sumergido en la costumbre de mentir y de ver la mentira como algo natural. Al principio no lo va a hacer así. Al principio lo va a hacer de tal manera que nosotros seamos seducidos a creer que esa es la verdad, que eso que nos están diciendo es real. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? ¿Cuáles son estas tres mentiras escondidas, barnizadas con verdad? Número 1, vuestros ojos serán abiertos. Por favor, pongamos atención. Vuestros ojos serán abiertos. Número 2, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y número 3, no morirán. Esas 3 mentiras son mentiras transmitidas usando un lenguaje seductor, un lenguaje un poco burlesco al principio, un lenguaje totalmente manipulador, con toda la característica de que era verdad. De hecho, para mí, y así lo entiendo en mi interior, para mí, esa estrategia del enemigo es, le puedo llamar, cuando la mentira se viste de buenas intenciones. Ustedes saben que muchos de nosotros
o hemos oído o nosotros mismos hemos dicho, es que es una mentira para no hacer daño. ¿Cómo le digo yo a esa mamá que voy a visitarla al hospital? Siempre digo esto. Ha dado a luz. Y cuando yo voy me dice, ¿no te parece bello? Y el muchachito no vino con toda la belleza. Entonces yo, para que ella no se sienta mal, le digo, ay, sí. Y tú me vas a decir, ¿cómo le digo? Pues mire, hay palabras que hablan de que no somos bellos, pero somos hermosos. Es hermoso porque es criatura de Dios. No tenemos que hacer una mentira, seguir con la mentira, cuando Dios nos enseña cómo decir la verdad sin ofender. Dice la Biblia, hablando la verdad sin ofender. Tenemos que aprender porque el mundo nos ha enseñado a través del enemigo cómo mentir para que la otra es la excusa, las otras personas no se sientan mal. Esa buena intención, Dios dice que no podemos recibirla. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que ver en ese lenguaje que nos engaña todos los días? Número 1, se acercó para decirle que era necesario desenmascarar a Dios porque Dios los engañaba. Le dijo, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Con que Dios les ha dicho a ustedes eso. ¿Por dónde arranca? Por una mentira. Ustedes saben que cuando nosotros exageramos al hablar, cuando nosotros decoramos, entre comillas, lo que estamos diciendo para que no se entienda tan crudo, ¿estamos mintiendo? Aquí dice que el enemigo dijo, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol. Dios no había dicho eso. Dios había dicho específicamente del árbol que está en el medio del huerto, no comeréis. Había señalado dónde estaba, la posición donde estaba y que no lo hicieran. ¿Qué hace el enemigo siempre? Tomar un poco de verdad y matizarla con mucha mentira. De ahí sale la generalización. Ese gran error nuestro cuando hablamos, de generalizar, todos los hombres son malos. ¿Qué es lo que hace el feminismo hoy? No soy yo. Es decir, que todos los hombres de la tierra son malos, agresivos, violadores, todo. De allí sale. Hermanos, tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios, como decíamos el martes, escudriñarla para que el enemigo no nos siga engañando. Cristo usó la palabra para desenmascarar al enemigo. ¿O se les olvidó? ¿Qué fueron las tentaciones? Una mentira, una provocación y Cristo respondiendo con la palabra. Hermanos, número 1, presentar a Dios como el engañador. No es eso lo que el mundo nos dice. Dios dice, es creación. Yo hice el cielo y la tierra. Y nos enseñan desde yo creo ahora que se lo están enseñando a los niños desde no sé desde qué tiempo, hasta la universidad. No, es la teoría de la evolución. Y al decir teoría me están diciendo ellos mismos que me enseñan que una teoría es algo que hay que demostrar. Me están diciendo que tengo que creer una teoría. ¿Entienden cómo el enemigo nos engaña? Seguimos adelante. En esa conversación, ese inicio de diálogo que hace el enemigo, les promete hacerlos libres de la mentira que les impedía, atención, el conocimiento verdadero. Ese conocimiento que nos falta, que nos limita, por eso no podemos gozar la vida. Porque lo que Dios me dice me limita. Lo que Dios me dice me quita libertad. ¿Cómo lo dijo? Bien sabe Dios. Oiga bien la mala intención. Cuando usted dice, bien sabe ella que no te está diciendo la verdad. ¿Qué tú estás diciéndole a esa persona que te escucha? Que esa persona te está mintiendo. Porque bien sabe, sin embargo te lo dijo. Está diciendo el enemigo, bien sabe Dios que el día que coman de él, escuchen, serán abiertos vuestros ojos y seréis, hay otra frase ahí pero la vamos a usar luego, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Para ser Dios hay que conocer el bien y el mal. Ellos conocían el bien.
pero Dios no quería que conocieran el mal. Sin embargo, les dijo, porque Dios habla verdad, existe el mal, no lo toquen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dios nunca nos miente, Dios siempre nos dice la verdad. Por eso le dijo, no coman de eso, no lo coman. El día que lo coman van a tener consecuencias. ¿Qué hace el enemigo? Prometerles, hermanos, prometerles que pueden alcanzar la divinidad desobedeciendo a Dios. Si tú desobedeces a Dios, tú vas a ser como Dios. Él lo que no quiere es que tú seas Dios. Y por eso te pone límites. Por eso te enseña algo para quitarte la posibilidad de que lo conozcas todo. Mire la frase del maligno. Vuestros ojos serán abiertos. Quiere decir, Dios los creó ciegos. Por favor. El que nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio sabiduría, inteligencia, discernimiento, entendimiento, capacidad de comprender, capacidad de pensar, capacidad de razonar. Todo eso que es tan intrincado, solo Dios sopló su espíritu y nos llenó de todas sus facultades. Ese es el alma. Y dice la palabra de Dios que el enemigo asegura a esas personas que fueron creadas, les asegura que Dios está escondiéndoles algo y no quiere que ellos tengan eso. Que Dios les quitó la capacidad, los creó, pero les quitó la capacidad de ser libres y de tener conocimiento. ¿No les parece algo? ¿Eso no les suena conocido? A ver, ¿no nos suena conocido que se nos enseña que cuando tú crees lo que dice la Biblia, ese libro tan viejo hecho por hombres, tú estás quedándote en la ignorancia? Eso tiene 2000 años y acabo de oír en estos días que alguien que tiene mucha influencia en el mundo ha dicho, y hay que hacer uno nuevo. Si usted no está al día, pónganse al día. Es ese vocabulario que se usó al principio que se sigue utilizando hoy. Y dice la palabra de Dios, claro, dice aquí, para que el enemigo está diciendo, para tú alcanzar la divinidad, tú tienes necesariamente que desobedecer a Dios. Eso significa en el lenguaje de hoy, en el lenguaje posmoderno, ¿tú quieres ser libre? Suelta eso. ¿Cómo tú vas a seguir creyendo que Dios te creó y que tú tienes que darle cuenta a Él de tu vida? No haz lo que tú quieras. Esa es la libertad. Eso es lo que el enemigo ofrece. Pero Dios nos está diciendo que ese lenguaje seductor, manipulador, totalmente trastornado, era la oportunidad, era un experimento que estaba haciendo el enemigo, a ver si el hombre realmente iba a creerle a Dios o iba a creerle a él. Punto número 5, el enemigo está diciéndoles, ciertamente no morirán. Dios dijo, ciertamente moriréis. Por favor, escuchemos. Ciertamente moriréis. Y el enemigo le dice, ciertamente no morirán. Ciertamente no morirán. Cuando Dios ha dicho ciertamente morirán, Dios es verdad, Dios habla verdad. El enemigo está diciendo exactamente lo contrario, pero usa la palabra poderosa, ciertamente. Cuando Dios dice ciertamente, hermanos, mire, no lo dude, eso es así. Eso se va a cumplir, porque es Dios que ha hablado. Pero ¿qué hace el enemigo? Darle autoridad a su palabra, a lo que él está diciendo, a las declaraciones mentirosas, diciendo, ciertamente te digo yo que no vas a morir. Hágale caso a su enemigo y usted va a ver lo que le va a pasar. Cuando Dios dice es así, es así. Por eso Cristo repetía continuamente, de cierto os digo. Eso no lo va a cambiar nadie, eso va a pasar tal y como Dios lo dice. Ciertamente no morirán, significa, por tanto, quiero que ustedes conozcan la verdad. Dejen de creerle a Dios, dejen de creer en esos cuentos.
Porque Él les habla mentira. Él los ha engañado. Y tú dirás, ¿pero qué? ¿Cómo se atreve? Pero eso es lo que tú y yo hemos estado comiendo durante años. Décadas de programación para que nosotros creamos la mentira en lugar de la verdad. Y ha llegado esto a un punto, tiene unas raíces tan grandes que a veces nosotros, los mismos cristianos, con acceso a la palabra, que la leemos, que la escuchamos, somos engañados. Nadie se va a zafar de eso. Aquí la palabra, Dios lo dice. Solo que Dios nos dice cómo nosotros podemos ser personas que crean la verdad y no le hagamos caso a la mentira. Escuchen, mis hermanos. El enemigo dice claramente ahí, y lo ha seguido transmitiendo a través de los siglos: si no le hacen caso, ustedes van a ser como Dios. ¿Quieres divinidad? Cree que la salvación está en ti mismo, en ti misma. Cree que solo tienes que empezar a hacer ejercicios para tú empezar a ampliar tu mente, y las escamas caerán de tus ojos y vas a ser un iluminado. Escriba abajo, nueva era. Si no lo sabe, ese es el mensaje central. Serán como dioses. Lo que tienen que hacer es descubrirlo, lo tienen dentro. ¿No es el mismo lenguaje? Hermanos, es que tenemos que despertar. Y eso tú lo ves en los muñequitos, en los dibujos animados, tú lo ves en las películas, tú lo ves en todas partes. Este mensaje. Solo tienes que descubrir tu divinidad. Tú no necesitas a Dios, tú eres Dios. El enemigo sigue repitiendo lo mismo. Y millones de personas le creen. Millones de personas no entienden que ese es lenguaje seductor, engañoso, el mismo que él planteó en el Génesis. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir al versículo que leímos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús dijo? Yo he venido a dar testimonio de la verdad. Cristo ha venido a enseñarnos cuán engañados hemos sido, cómo hemos sido tan deformados por la enseñanza totalmente dañada del enemigo. ¿Qué es lo que Cristo dice en Juan 8:44? ¿Quién es el autor de la mentira? ¿Quién es el autor? Cristo dice, Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y sigue diciendo: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso se llama el perfil que Cristo hizo del enemigo que tú y yo tenemos. Nos dice cuáles son sus características. Nos dice cuáles son sus intenciones. Y si tú nunca lo habías visto de esta manera, yo quiero que veas lo que Cristo dice y hagamos, por favor, caso a lo que Él describe y a quien describe. Cristo dice, ¿cómo es Él? No dice quién es Él solamente, sino cómo es Él. Número 1, es homicida desde el principio. ¿Qué significa homicida? Una persona asesina. Una persona que planea quitar la vida. En Juan 10 Cristo dice, el maligno ha venido a robar, a matar y a... ¿Viene con buenas intenciones a tu vida? ¿Tú lo entiendes, tu amigo? Dice Cristo que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. No es solo homicida, es también ladrón. Roba nuestras almas. Eso fue lo que hizo allí en Génesis y lo ha repetido a través del tiempo. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque alguien abrió la puerta. Dice Romanos 5, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Nos ha quitado la vida. Nos ha separado de Dios. Tan pronto el ser humano pecó, el espíritu que Dios había puesto
sufrió un golpe muy grande. Nosotros nos despegamos de Dios. Y eso se llama muerte. Pero yo quiero que nosotros veamos ahora la segunda cosa, característica que Dios dice. Dice, no ha permanecido en la verdad. Piénsalo. Si no ha permanecido en la verdad, es porque alguna vez conoció y estuvo en la verdad. Por favor. Dice, no ha permanecido. Y no ha permanecido, hay que irse a la palabra de Dios para darse cuenta que en el cielo hubo una rebelión. Y él engañó a miles y miles de ángeles. En estado perfecto. Hay que entender, por favor, lo que Dios dice. El maligno fue creado con una sabiduría. Todos los ángeles son sabios. Pero ese dice la palabra, destaca, que al darse cuenta de su sabiduría, de su belleza, de sus destrezas, pensó que era Dios y que podía estar por encima de Dios. Nuestras mentes pueden hacernos un daño terrible. Si se nos olvida que somos criatura, no somos el creador. Y porque él se engañó con eso, se autoengañó con eso, lo traspasó al ser humano. La mentira que dijo fue: seréis como Dios. Él sabe que nadie puede ser como Dios porque él mismo no es Dios, aunque ha mentido diciendo que lo es. ¿Cuál es el último intento que dice la Biblia? De que él implantará ese deseo que tuvo desde el cielo. Lo dice en Apocalipsis, capítulo 13. Hermanos, yo les pido que ustedes lean ese capítulo varias veces porque eso está a punto de que lo veamos. Le entregará su poder, su autoridad al gobernante mundial que va a salir en cualquier momento, y dice, y la tierra entera lo adorará. Por favor, hermanos, despertemos. Es para allá que se encaminan las cosas. Pero el Señor nos enseña la raíz de todo esto. Y dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, que en Él no hay verdad. Tercer aspecto, no hay verdad en Él. Esta es la personalidad de quien Cristo nos está describiendo. No hay verdad en Él. Y eso significa que la verdad, lo que vivió, lo que conoció, ya no existe en este ser. No quiere la verdad. Su alimento es la mentira, su alimento es el engaño y lo que consigue a través de eso. Cuando alguien decide mentir y creer la mentira, se está pareciendo a lo que Cristo dice: sois de vuestro padre. ¿Entiende por qué Cristo lo dice? Atención, que Cristo se lo está diciendo a los teólogos. Se lo está diciendo a los que eran más sabios, los que conocían más las escrituras. Y Cristo está diciendo: ustedes son de su padre el diablo. Se puede tener las escrituras, conocerlas. Se puede creer en ellas. Y sin embargo, no apegarse, no obedecer, no hacer lo que Dios nos dice por medio de ellas. ¿No fue eso lo que le planteó el enemigo? Desobedece para que tú veas lo que es la vida. Desobedece para que tus ojos sean abiertos. Desobedece para que seas libre. Desobedece para que te parezcas a Dios. La desobediencia es el punto que más anhela el enemigo, que tú y yo vivamos, que permanezcamos siendo desobedientes, porque cuando desobedecemos, mientras más lo hagamos, más expulsamos la verdad que hay en nosotros. Más proclives a creer la mentira, más entusiasmados en creer las mentiras, los espejismos, la luz de la mentira. ¿Y por qué digo luz de la mentira? Porque la mentira fue totalmente declarada como algo precioso. Deja de creerle a Dios, no pierdas tu tiempo. Por lo tanto, mis hermanos, aquí el Señor dice que no hay verdad en Él. Sigue diciendo que es mentiroso, lo practica continuamente. Sigue diciendo que es el padre de la mentira. En Él se inició. Padre de la mentira.
Cuando tú y yo escuche lo que voy a decir ahora, por favor. Cuando tú y yo nos autoengañamos, estamos pareciéndonos al diablo. Porque cuando tú y yo decimos que somos alguien que no somos, o queremos reflejar al mundo, a las personas que nos rodean, esa persona que no somos, estamos autoengañándonos. Los primeros autoengañados somos nosotros. El que vive en el engaño vive en una mentira permanente, porque está proyectando alguien que no es y algo que no es. Por lo tanto, en él se inicia la mentira y es un experto, es un catedrático enseñándola. Nos la creemos, entendemos que es verdad todo lo que oímos. Tú dirás, pero es que yo nunca he oído al diablo. Bueno, permíteme decirte que no es así. Esa vocecita que a veces tú y yo escuchamos, pero hazlo, no te preocupes, no es tan serio. Te está hablando el padre de la mentira. No le creas. Cuando estamos estudiando la palabra, pero ¿por qué tú sigues? Pero ¿cómo es que tú estás perdiendo tu tiempo? ¿Por qué tú le haces caso a eso? ¿Por qué tú dejas que tu vida sea gobernada por eso? En la universidad, me acuerdo, yo estaba, lo que dijo la persona no es que ustedes lo tienen que creer, porque no es así. Yo estaba en la universidad con la Biblia abierta entre una clase y otra, esperando al profesor, y se acercó uno de mis compañeros y me dijo, ¿y tú lees eso? Yo, sí. ¿Tú eres la que le dices a Dios, Señor? Sí. Y me dice, tan inteligente y perdiendo su tiempo en él. Se entiende que si eres inteligente no puedes creerle a Dios. ¿No fue eso lo que dijo el diablo? Lo estamos entendiendo, hermanos. Estamos impregnados de mentira. Y aquí dice el Señor, que lo que Él habla es a veces mentira. ¿Saben quién está diciendo esto? Y cuando habla de suyo habla porque Él siempre habla mentira. Su naturaleza lo hace expresar siempre mentiras, aunque parezca verdad. Y estoy hablando algo, hermanos, que para muchas personas es, pero ¿para qué hablan tanto? Es que Cristo lo dijo. Y lo dijo para que tú y yo lo sepamos. Y lo dijo para que no sigamos cayendo en la mentira del enemigo. Y lo dijo porque lo que sigue en este tiempo, según las cosas que Dios ha revelado, las declaraciones del Señor, lo que va a primar en la tierra se llama mentira. El lenguaje seductor, engañoso, manipulador, peligroso, es algo realmente trastornador para nuestras vidas. ¿Qué provocó en Eva? Las 3 primeras cosas que provocó. Número 1, pérdida del temor reverente a Dios, pérdida de la fe en Dios y pérdida de creerle a su palabra. Analízalo. Con que Dios dijo, estamos hablando de una persona que conocía a Dios. ¿Y cuál fue su reacción? Bueno, no, Dios no dijo así, Dios lo que hizo fue, y no se dio cuenta. Yo no entiendo cómo, en el cielo hablaremos de eso, pero yo no entiendo cómo una persona que conocía a Dios como ningún otro ser, porque no había nada más que Adán, ¿cómo es posible que entre en una conversación con alguien que le está diciendo el Dios que te creó es un engañador? Y a veces tú y yo entramos en diálogos con el enemigo y les creemos sus mentiras. Y un día te amanece con el pensamiento, tú no sirves para nada. Tú no sirves para nada. ¿Para qué tú estás vivo? Y como no le ha pasado a nadie aquí, no tenemos que seguir hablando, pero estoy poniendo un ejemplo. Estoy poniendo un simple ejemplo. ¿Y cuánta gente lo cree? ¿Y cuánta gente llega a cometer un suicidio porque le creyó al enemigo? Porque él es homicida desde el principio.
El primer homicidio fue decirle a esas personas, crean en ustedes, no le crean a Dios. Y no van a morir. ¿Sabe lo que significa no va a morir? No vas a tener consecuencias. ¿Qué se nos enseña en el día de hoy? Que no importa lo que hagamos, no vamos a tener consecuencias. Hermanos, escuche, estamos actualizando lo que le dijo el enemigo a nuestro día. Y todo lo que vemos, todo va por ese camino. El Señor le enseñó a Juan, el apóstol. Yo quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. En un momento donde se revela qué va a pasar en el cielo y cómo va a ser lanzado el enemigo y sus ángeles a la tierra. Momento muy especial donde se persigue a Israel para ser destruido. No voy a entrar en eso ahora, solo estoy mencionando para que sepamos por qué dice esto. En 12:9 de Apocalipsis dice, y fue arrojado el gran, atención, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama y Satanás. Escuchemos, es más, léanlo conmigo, el cual engaña al mundo entero. Y si dice engaña al mundo entero, tú y yo vivimos en el mundo. Voy a repetirlo de nuevo. Tú y yo vivimos en el mundo. Voy a hacer la segunda pregunta. Tú y yo somos del mundo. Cristo dijo al Padre, Juan 17, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Lo cual quiere decir, gloria a Dios, aleluya, que toda persona que es cristiana realmente y le cree a Jesucristo. Porque le cree a Jesucristo, entonces ha venido a él o a ella la bendición que Cristo dijo, y conoceréis la verdad, él, y mi verdad los va a libertar. Cristo nos libra de esto, de seguir siendo engañados por el diablo. Tú y yo no podemos vivir o seguir viviendo como personas engañadas por el enemigo. Tú y yo no podemos seguir viendo lo que vemos. Cada serie, cada comentario en la red, cada artículo, cada libro de aquellos que se dedican a decir Dios es mentiroso. Si tú comes eso, tú estás bajo la influencia del maligno. Y él es homicida. Él quiere quitarte, arrebatarte, destruirte. Eso es lo que él quiere. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Nos está diciendo un día al final, el mundo entero va a ver que fue engañado por el enemigo. Pero aquel que conoce al Señor, aquel y aquella que conocemos al Señor y le creemos y no hacemos caso a las trampas del enemigo en su lenguaje, y oímos que nos dice, con que tú estás creyendo que un día tú vas a ver a Dios y tienes que darle cuenta, con que tú estás creyendo que tú tienes que vivir en pureza y santidad, con que tú estás creyendo que no debes nunca decir una mentirita, y sigue por ahí la cosa. Si tú y yo le hacemos caso, estamos engañados. Hermano, yo quiero que te revises en este momento, por favor, esto es sumamente importante. ¿Cuáles de las cosas que el enemigo enseña, tú y yo las estamos creyendo? ¿Cuáles de las cosas que el enemigo dice que no se hace caso a lo que Dios ha dicho, tú y yo las tenemos bien escritas en nuestros corazones todavía? ¿Qué discernimiento estamos desarrollando? ¿A qué cosas le estamos diciendo no? Tú analizas los anuncios cuando tú los ves. Tú estás oyendo el mensaje o el metalenguaje que tienen para seducirte. A que compres, a que adquieras, a que entiendas, a que no hagas.
a que entiendas el amor de una forma diferente. Aquí lo presenté un día, algo horroroso, de uno de los perfumes más famosos de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros, los cristianos? Creemos nosotros que podemos seguir viviendo la verdad y la mentira y el Señor nos va a sacar y nos va a llevar con Él. No, hermanos, porque Cristo no engaña. Así que Él no puede alimentar el engaño en mi vida y después felicitarme. ¡Qué bien! O somos de la verdad, o seguimos a Cristo, o le hacemos caso a Dios, o simplemente estamos dejando que nuestras vidas sean arrastradas por el maligno. No me dio tiempo, pero hoy yo iba a hablar, quería entrar al poder de la mentira. Ya por lo menos nos han dicho, no hay mentira, no hay verdad, todo es mentira. Pero iba a citar en el día de hoy, lo voy a citar para que lo dejemos para la semana que viene, a un hombre que le hizo mucho daño a la tierra. Era el hombre encargado de promover, hacer creerle al pueblo alemán y al mundo que lo que Hitler hacía era lo perfecto. Era el promotor de todos los avisos que se daban por la radio en ese tiempo. Ese hombre se llamó Joseph Goebbels, es alemán, no creo que lo esté diciendo como debe ser, pero así se escribe. Y este hombre dijo: la mentira que se repite 1000 veces llega a ser verdad. El enemigo tiene muchos años repitiendo mentiras y nosotros hemos llegado a creerlas. ¿Y cómo funciona en este tiempo? Pues eso es lo que vamos a hablar, si Dios quiere, la semana que viene. Cómo Dios advirtió que este dinamismo para hacer que tú y yo caigamos en trampas, se iba a establecer en la tierra. Nos lo dijo. Y dijo en qué tiempo iba a pasar. Así que, hermanos, es hora de despertarnos del sueño. Y revisarnos hoy, ¿estoy yo realmente creyendo lo que Cristo me dice o estoy creyendo lo que el mundo me dice? ¿Estoy pasando por el filtro de Dios lo que el mundo dice a la luz de la palabra de Dios o simplemente estoy comiendo, alimentándome de todo lo que anda por ahí sin decir: Señor, enséñame, dame discernimiento? ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo está encargado de despertarnos, de alertarnos por medio de la conciencia espiritual. El Espíritu nos despierta a decir: eso que estás oyendo, eso que estás viendo, deja eso, eso no te alimenta, eso te va a hacer daño, deja eso, no creas esa mentira. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? ¿Qué hacemos con eso? Llegamos a la insensibilización espiritual cuando nosotros no le hacemos caso al Espíritu. Nos hacemos insensibles y la conciencia se cauteriza. No fuiste llamada por el Señor Jesús y aceptaste su invitación para ser una persona esclava, para ser una persona engañada, para ser una persona que cree en la mentira. No, la salvación no es eso. La salvación es creer en la verdad, aceptar al Dios que es verdadero y vivir en la libertad que tienen aquellos que le han creído a Dios. Esa es nuestra bendición. Entonces yo te pido, por favor, que analices delante de Dios cuál es tu condición hoy. Y la semana que viene, Dios mediante, el domingo, vamos a ver cómo esta tropa ha estado trabajando, cómo trabaja hoy. Yo espero que sea, que el Espíritu Santo explote en nosotros y nos haga entender que tenemos un privilegio tan alto, tan grande, conocer la verdad y ser libres a través de Jesucristo. Si realmente entiendes que es así, aunque no lo estés viviendo a plenitud, yo te pido que cierres tus ojos.
Señor, que en este momento sea tu Espíritu Santo el que una vez más nos conduzca a la verdad. Tú prometiste que tu Espíritu, el Espíritu de verdad, vendría para guiarnos a toda verdad. Esa es tu palabra. Eso es lo que tú quieres impregnar en nosotros. Y si el Espíritu Santo está, no lo hemos dejado apagar, no lo vivimos entristeciendo. Si está en nosotros como tú quieres que esté, el Espíritu nunca nos va a guiar a la mentira. Al contrario, nos va a guiar a la verdad y nos va a enseñar qué nos está engañando o qué quiere engañarnos. Padre, te damos gracias por tu protección, por tu ayuda, tu cuidado. Mi alma te alaba y te bendice porque tú eres el que nos mantienes en la verdad. Y la verdad es un espacio creado en tu corazón para que estemos allí protegidos por ti, por tu ley, por tu palabra, por tus enseñanzas, por la verdad. Señor, gracias porque aunque tantas veces nos descuidamos y dejamos que nuestros ojos, nuestros oídos, así como Eva lo hizo, se fijen en ese árbol, hay cientos, miles, millones de bendiciones, pero estamos mirando esa que nos parece la mejor. Y esa, tú has dicho, que si la comemos, moriremos. Esa mentira, ese engaño, ese desliz, esa actitud, esa reacción. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Líbranos en este tiempo de desobedecer la verdad. Límpianos hoy. Que todo el que entre nosotros te diga, Dios mío, vuélveme a tu verdad, tú nos escuches. Hermano, hermana, tú quieres decirle al Señor en este momento, con tu boca, en tu corazón, con toda tu mente, Señor, líbrame de la mentira, de las trampas del engañador, del lenguaje seductor que utiliza. Líbrame, Señor, de creerle a alguien que tú has dicho que quiere mi muerte. Sálvame, Señor, en esta hora. Y dame oídos y ojos espirituales para desechar la mentira y aferrarme cada día a la verdad. Dile al Señor que te dé esa bendición. Díselo con todo el corazón. Líbrame de la mentira. Sálvame de la mentira. Saca los efectos de mi vida, las consecuencias de la mentira. Ten misericordia de mí, oh Dios. Y dame un corazón que en lo íntimo ame la verdad. Te pedimos esto, Señor, en tu nombre. Y te damos gracias por Jesucristo, quien sigue invitándonos hoy, y nosotros como dominicanos tener la bendición de que la bandera diga, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor. Dale las gracias ahí donde estás. Bendice a tu Dios, glorifícalo, glorifícalo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Amén. Amén y amén.